Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, vamos a iniciar la celebración de la Eucaristía de esta mañana. Hoy estamos celebrando nada menos que a Dios nuestro Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, y entonces vamos a estar en esa celebración grande. Dios recupera a Jesús de la muerte y nos da con eso la señal de una vida plena. Vamos a ofrecer la Eucaristía por Micaela Contreras Morales, Mario Alberto Santos Coy, María García, María Guadalupe Ortega Fernández, difuntos. Le damos gracias a Dios por el cumpleaños de Pedro Tobar Islas. ¿Está acá Pedro Tobar Islas? No. Diego Reséndiz Tobar, tampoco. Isidoro Santiago Andrés. Bueno, pues un aplauso al papá de la señora, que cumple 90 años. Luego por el cumpleaños de María Gloria Domínguez Castro. ¿Está acá? No está. Y por el cumpleaños de Francisco Javier Martínez Sandoval. ¿Está acá? ¿Dónde? Muy bien, Francisco. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a disponernos delante de Dios nuestro Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pedimos perdón de nuestras faltas y pedimos a la comunidad perdón de nuestras faltas. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Hagamos oración. Padre Santo, que por medio de tu unigénito, Jesús, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor Jesús, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar con todo cuidado la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes
lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos alabanzas, ofrendas de alabanzas, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva,
A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba. Tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María, la de Magdala, al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro... Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, vamos a comentar la palabra de Dios de hoy. Y entonces hoy estamos en la solemne celebración de la Pascua, la resurrección de Jesús el Mesías. Y la primera lectura está, como diría, como clave de interpretación fundamental. Tenemos un personaje que nos llama enormemente la atención y que pregunta a uno, ¿qué le pasó? Dice acá que Pedro tomó la palabra, está en casa de Cornelio, vean. No está en Jerusalén, ahora está nada menos que en una de las ciudades costeras. Y entonces está en Haifa, que actualmente se llama Haifa, y ahí está Pedro. Y cosa increíblemente insólita, está en contacto con no judíos. Y para un judío estaba prohibido entrar a la casa de otro judío. Este entró y se dio cuenta de que el Espíritu venía sobre todos ellos, y Pedro dijo, se acabó un tiempo
y estamos empezando otro totalmente diferente. ¿Qué le pasó a este Pedro miedoso del relato de la pasión de Jesús? Y ahora es un actor total y hace cosas extraordinarias, como el hecho de romper tradiciones judías que no le importan, y en ese sentido se parece a Jesús y abre la puerta a otro tipo de humanidad, a otro tipo de inspiración, a otro tipo de relación. Pedro, pero vean cómo divide cuando empieza a hablar para explicar qué es lo que está pasando, el Espíritu sobre todos. Entonces vean cómo narra. Obviamente que este es trabajo de Lucas, pero ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que empezó por Galilea después del bautismo predicado por Juan y que el Espíritu ungió a Jesús. Y pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Primer núcleo narrativo fundamental. El que fue resucitado no fue un muerto, no. El resucitado es el acontecimiento profético liberador de Jesús de Nazaret en Galilea. Por lo tanto, lo que Dios resucita no es un cadáver, lo que Dios resucita es un acontecimiento, un modo de vida, no un modo de muerte, un modo de vida. Primer elemento. Segundo, nosotros somos testigos de cuanto hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz. Ah, caray, ¿este Pedrín se vuelve un valiente o no? Ahora no narra, acusa. Lo mataron, no se murió, lo mataron colgándolo de una cruz. Es decir, fueron cómplices los poderes judíos y los poderes romanos para asesinar a Jesús, porque no se murió, lo mataron. Ah, caray, empezamos a tener a un tipo que no narra, sino que cuando habla denuncia, toma posición y va adelante de forma congruente, y luego añade: ustedes lo mataron y pensaron que ahí había terminado el asunto y que finalmente tenían la victoria sobre lo que había sucedido con Jesús de Nazaret. Pues que les quede claro que no. Dios lo resucitó de entre los muertos y aquí estoy yo. Qué increíble. Mataron a Jesús pensando que con eso se terminaba el problema. Y ahora Pedro, ahí está. Me estoy refiriendo a Pedro, pero ¿quién escribió eso? Lucas. Y entonces tenemos a otro tipo, igualmente audaz, igualmente creativo, igualmente poderoso, que es Lucas. Lucas no conoció a Jesús, es de la tercera generación cristiana, y vean lo que escribe. ¿Sí? Hay gente que escribe mentiras. Lucas no, Lucas escribe, este es Pedro. Y este es el mensaje de Pedro, y esto es lo que está aconteciendo con él, y yo, Lucas, estoy escribiendo para que se sepa perfectamente qué traemos entre manos los seguidores de Jesús. Si alguien pensó que la causa había terminado, se equivocó, porque en lugar de disminuir va creciendo. Y que quede claro que en el Imperio Romano al máximo 10% de las personas sabían leer y escribir, el restante 90% no. Y Lucas, ¿qué hace? Escribe, y escribe 2 volúmenes. Vean la congruencia. El primer volumen es para Jesús en su vida histórica, con el relato de la pasión y la resurrección. Y el segundo volumen es el relato de cada uno de los discípulos de Jesús, cómo son capaces de salir de Jerusalén y con el Espíritu ahí van hasta llegar al centro del Imperio Romano con una alternativa, con una historia nueva, una historia diferente. Tremendo, Lucas, ¿o no? Uno dice, la resurrección de Jesús entonces no es un acontecimiento del pasado. La resurrección de Jesús es lo que pone en movimiento a los mejores hombres
para llevar adelante lo que Él empezó. Tranquilo. Colosenses, segunda lectura, vean. Dado que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¡Ah, caray! Dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, y uno dice, no, yo todavía no he muerto, todavía no he resucitado, por fin, ¿ya resucitamos o todavía no? Dice la carta a los Colosenses, vean, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, es decir, con el Mesías, entonces busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Por lo tanto, ya saben el rumbo, ya no pueden perder la vereda de la historia, ¿o no? Porque ya han sido resucitados. ¿Qué significa la carta a los Colosenses? Ahí va. Aquí el autor ya es otro hombre totalmente diferente, es Pablo. Y Pablo tampoco conoció a Jesús, ¿o sí? No. Y Pablo está escribiendo a los cristianos de Colosas, que está en la actual Turquía. Y ese Pablo empezó a fundar comunidades y iglesias, y dice, estos no hay manera de detenerlos. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con el Mesías Jesús. Nosotros ya somos otros. Ya cambiamos ¿de qué? De orientación en la vida. Ya cambiamos las relaciones con las personas. Ya cambiamos nuestro talante personal y por lo tanto la resurrección de Jesús no es un acontecimiento del pasado, es algo que llevamos dentro y expresamos, ¿sí o no? Tremendo asunto. Carta a los Colosenses y vean, qué maravilla. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Jesús, Mesías, vida de ustedes, entonces ustedes se manifestarán gloriosos con Él. Por lo tanto, dice el autor de la carta a los Colosenses, Colosas queda muy lejos de Jerusalén, de Nazaret y de Palestina. Y resulta que estos colosenses, totalmente extraños, viven en Dios igual que cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Hay una paridad de términos o no? Ya no importa si uno es mexicano o tapatío o neoleonés o chihuahuense. No. Ahora importa qué es lo que lleva uno dentro y qué es lo que expresa. Les quiero decir que tenemos un serio problema nosotros con la resurrección de Jesús. Porque en la iglesia, y lo digo con todo cuidado y respeto, pero en la iglesia tenemos un esquema en que esto que estamos leyendo no sucede. Pedro, Lucas, Pablo y las comunidades de Colosas, en cambio nosotros hemos privilegiado un esquema en donde tenemos los que hablan como yo ahora y los que escuchan como ustedes ahora. Y la iglesia entonces estaría dividida en dos partes, los que saben y los que no saben, los que deciden y los que actúan, los que deciden y los que no tienen posibilidad de decidir. ¿Eso es pueblo de Dios? ¿Estaríamos en contra de las lecturas o no? Las lecturas dicen al revés, que todos somos ¿qué? Pueblo de Dios. ¿El Papa es pueblo de Dios o es Papa? Pueblo de Dios, es pueblo de Dios con toda la seguridad y la posibilidad de tal. Don Carlos Aguiar Retes, el cardenal de la Ciudad de México, ¿es pueblo de Dios o no? ¿Saben cuál es el único problema? Que el pueblo de Dios no es como estos tipos que son nuestros padres en la fe, porque ya nos acostumbramos ¿a qué? A mínimos. Ya nos acostumbramos a mínimos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar? ¿Cuánto tiempo le dedicó Lucas a escribir? ¿Cuánto tiempo le dedicó Pablo a escribir la carta a los Colosenses? Ustedes saben bien que estos fueron tremendos. ¿Cuántas cartas escribió San Pablo? Acuérdense. Ánimo, hermanos, ¿cuántas
¿Cuántas cartas escribió San Pablo? Se vale copiar. 13 cartas, 13 cartas. En un tiempo en que escribir era cuestión verdaderamente muy difícil y complicada, ¿no? Ahora uno en el chat puede escribir hasta tonterías, ¿no? Entonces había necesidad de una gran implicación, ¿sí o no? Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Corintios, Gálatas y Romanos, Filipenses y Filemón, primer grupo, Colosenses y Efesios, segundo grupo, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. ¿Cuántas hemos escrito nosotros? ¿No nos da pena? ¿No nos da pena que no hemos echado a andar qué? El pensamiento. Estoy hablando de una actividad, que se llama creación de discurso. Y la creación de discurso es para poner en movimiento el diálogo social, ¿o no? Los evangelios no son información barata, ni son tampoco youtubers. No. Son tremendos tipos. Cuando Lucas dice que Pedro se pone de pie y echa a andar, ¿qué le está diciendo a toda la sociedad? Estos tipos son insobornables. Cuídense, porque son la otra manera de vivir la historia. Y lo escribió con toda la libertad y con toda la audacia. La resurrección de Jesús, ¿qué es? Un acontecimiento que quedó anclado al sepulcro vacío, o es un proyecto existencial, comunitario, que va pasando. Pedro, Lucas, Pablo, Colosas, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Somos deudores de la resurrección. Una cosa es celebrar Domingo de Pascua y otra cosa es ser un pueblo de Dios que refleja y revela que la resurrección está en acto. Es totalmente. Los papás, yo no los voy a juzgar, pero los papás tendrían que ser capaces de cambiar su discurso educativo para que sus hijos crezcan con otra perspectiva de la vida, de la historia y de lo que tienen que hacer, ¿o no? Me parece obvio. Repetirlo de siempre es exactamente la peor manera de pretender convencer a alguien. No, por supuesto que no. Tenemos necesidad de volver a recuperar las fuerzas que cada quien tiene, sus habilidades, sus capacidades. Llevamos años no invertidos, ya se nos fueron y son irrecuperables, pero tenemos futuro. Y entonces hay que poner en pie un pueblo. A mí me encanta la lectura de Hechos 10, porque uno dice, ¿qué le pasó a Pedro? Se dobló en la casa del sumo sacerdote, se dobló y salió llorando, y ahora resulta que es alguien totalmente diverso, y detrás de Pedro está Lucas. Detrás de nosotros, ¿quién está? Pregunto. Por lo que hemos hecho, por lo que hemos provocado o por lo que hemos impulsado, ¿quién está detrás de nosotros? Yo creo que a los papás les va a preocupar el hecho que vayan a voltear y digan, chispas, mis hijos no vienen detrás de mí. No importa, pero si tienen otras personas con las cuales han compartido, aquí vienen otros. Y va. La resurrección de Jesús no se agota en una generación, para nada. Provoca. Y que quede claro que Dios no resucitó, Dios nuestro Padre. Hoy decimos que estamos celebrando a Jesús resucitado, pero para decirlo bien, en la teología cristiana, el que resucitó a Jesús de entre los muertos fue nuestro Padre. Así que hoy estamos celebrando a nuestro Padre que resucita a Jesús de entre los muertos. ¿Sí? El Padre como diciendo, vean, y es simpático, leí el texto de Juan, porque entra Pedro,
En segundo lugar, después del discípulo amado, y encuentra que Dios nuestro Padre entró al sepulcro y dijo, no, este me pertenece. Y no dejó un tiradero, no. ¿Se imaginan a Dios nuestro Padre doblando los lienzos y dejándolos quietecitos y ordenados como para decir, ese soy yo? Tremendo asunto. Dios nuestro Padre es el que resucita a Jesús. Y al resucitar a Jesús, recupera a todas las víctimas de la historia, todos aquellos que han sido muertos o asesinados por luchar por la justicia, hoy resucitan con Jesús de Nazaret para siempre. ¿Por obra de quién? Del Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo más cierto en nuestra vida? Dios nuestro Padre. Porque sin Él Jesús no habría resucitado. Así que con Él tendríamos que vivir de una manera profunda. Y por eso dice el texto, ustedes viven en Jesús y así viven en Dios, nuestro Padre. ¿Está bien? Última cosa y termino. El día de la resurrección, como es hoy, hagan de cuenta que se tratara de lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente acontece entre uno y otro de nosotros? Y si no acontece nada, Jesús no resucitó. Pero si empezamos a generar otro tipo de relación, entonces la resurrección de Jesús sigue ¿qué? Vigente. De hecho, vean, la primera palabra con la que empieza el texto de hoy de la carta a los Colosenses es hermanos, 2 puntos. Y hermanos no es un título, es un acontecimiento, ¿o no? Y es una rebelión contra el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era una pirámide, ¿sí o no? Arriba el César, luego primera clase, segunda clase, y luego los esclavos. Los cristianos dijeron, nosotros, no, nosotros hermanos. Y por lo tanto estamos construyendo una sociedad que igualitaria. No queremos divisiones, ni tampoco queremos exclusiones, queremos inclusión. Y por eso los textos empiezan, hermanos. ¿Cómo ven? Ya tenemos para dar y regalar, ¿sí o no? Resurrección de Jesús, puntual, y que quede claro, no se agota, ni con el recuerdo ni con el tiempo. Hay que seguir y seguir y seguir. Muy bien, nos ponemos de pie, yo les pregunto y ustedes contestan. Hermanas y hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió bajo Poncio Pilato, a quien Dios nuestro Padre resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios y nos convierte en iglesia y pueblo de Dios, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Si conservamos esta fe hasta el día de nuestra muerte, Dios nos dará como regalo participar de la resurrección de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos a hacer la oración como hicimos el domingo pasado, ahora con mayor ganas. Porque nada termina en la muerte, ¿o sí? Depende de cada uno. COVID es una pandemia, pero resurrección es el secreto de la vida. Es lo que va por dentro, no lo que va por fuera. Y entonces vamos a extender nuestra mano para pedir por nuestros hermanos, todos nuestros hermanos, con quienes podemos hacer la marcha de la vida. Digamos todos, Señor y Padre nuestro, Dios de bondad, que resucitaste a Jesús de entre los muertos, envía tu Espíritu para que podamos vivir como Pedro, como Pablo o Lucas, que en nuestra propia vida y sociedad seamos evangelio vivo con nuestros hermanos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, vamos a continuar. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. En nuestra ofrenda sobre tu santo altar, los campos, dulce vid y trigal. Pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. Hagamos oración para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Padre nuestro, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Padre nuestro, pero más que nunca en este tiempo en que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y junto con los ángeles y los santos cantamos para ti. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre nuestro. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, cuando acabó de cenar, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es para nosotros el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre Santo, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a los que han muerto por la pandemia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Vamos a intentar cantarle a Dios hoy, el día en que celebramos que Él resucitó a Jesús de entre los muertos. Vamos a intentar. Cantemos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, bueno, muy contentos vamos a decirle a Dios nuestro Padre que llene nuestra vida de la vida que habitó en Jesús y que lo llevó a participar de una realidad totalmente nueva, Señor del universo. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un gesto de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de la cena del Señor. Señor, es lindo de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros peregrinos de la vida comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar, nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino.
Les voy a dar un aviso de parte del Padre Clemente, que es el párroco, y es uno muy simple. Durante el periodo vacacional, la oficina parroquial permanecerá cerrada desde el jueves 1 de abril, ya empezó, hasta el lunes 12 de abril. Y bueno, yo personalmente les quiero felicitar y felicitarnos juntos, ¿no? Por la resurrección de Jesús, por obra de Dios nuestro Padre, que entonces nos está diciendo con toda claridad qué es lo que pretende con nosotros. La muerte no tiene la última palabra. Eso es definitivo. No va el mundo hacia un caos, va hacia algo mucho mayor. Y entonces, bueno, un abrazo y buenas felicidades para cada uno y alegría y gozo grande, ¿no? Les deseo para esta semana y para todos los días. Nos ponemos de pie para hacer la oración final. Señor, Padre de bondad, que la gracia de este sacramento Señor, Dios de bondad, protege paternalmente con amor a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales, podamos llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Podemos ir en paz. Hemos celebrado la Eucaristía. Aleluya, aleluya. Que la pasen bien, un abrazo y que tengan buena semana. Cuídense, cuidémonos. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.